Hola amigos de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. En esta ocasión, en el 10º video de esta entrega que estamos haciendo en esta primera fase, vamos a hablar sobre las crisis. Y las crisis, pues son las consecuencias de los derrumbes financieros, como en este caso, los colapsos, los derrumbes. Y es consecuencia de nuestras acciones en el pasado. Pero pues vamos a hablar, vamos a extendernos un poco en este video, no sé, hacerlo en una parte o en dos, dependiendo el tiempo que nos tome explicar las crisis. Todo el mundo habla de crisis, estamos en crisis, hay crisis, y pues yo desde que nací, desde que tengo uso de razón, de los 7, 6, 8 años de edad, pues siempre ha habido crisis, siempre, hasta el día de hoy, hasta ahorita, estamos en crisis, siempre. Entonces vamos viendo cómo las crisis pues nos van modelando nuestra forma de vivir, nuestro medio de vivir, nuestra forma de pensar, de ver las cosas. Y cómo es que estas crisis son tratadas de una forma politizada, de una forma interesada. Tiene intereses ocultos. Y pues las crisis las catalogamos desde grandes crisis mundiales, como crisis nacionales muy propias de cada país, y también pues las consideramos a nivel estado, a nivel estatal, y a nuestra comunidad, a nuestro municipio, o condado, como se llaman en otros lados. También se concretan las crisis en nuestra propia casa. Y me gustaría empezar por ahí, por nuestras casas. ¿Cuándo es que tenemos una crisis nosotros? Sin ver el extenso de las crisis, más allá de nuestras casas. Y es que ahí, pues siempre empieza todo. Nosotros, a pesar de que parece que no contribuimos, no aportamos, pues somos como las hormigas. O sea, las hormiguitas, por cada hormiguita que tú veas, pues no significa mucho o nada. Pero el volumen, el número de hormigas, la colonia, pues ya hace que pues tengamos un valor. Pero pues cada hormiguita por separado pues nos hacen creer y nos hacen sentir y nos hacen ver que pues nosotros no contamos. Pero pues en realidad pues ya el conjunto, nos juntan a todas las hormiguitas, pues ya tenemos un peso, un gran peso en esta sociedad, en este mundo en el que vivimos. Pero pues la idea es dividir. Vamos a ver, tú eres una hormiguita y tú no vales nada. Tú eres otra hormiguita, no vales nada. Tú eres otra hormiga y no tienes valor. Tú eres una hormiga fea, tú eres una hormiga gorda, tú eres una hormiga chaparra, tú eres una hormiga morena, una hormiga blanca, una hormiga X. Y a todos nos hacen creer que somos diferentes y que somos distintos. Sí, lo somos, claro, en forma física. Es muy raro que existan 2, 3 personas casi con los mismos rasgos en el mundo. Pero sí las llega a ver. Mas no con los pensamientos, tus intereses, tus gustos, tus afectos, lo que te hace ser una persona que odia ciertas cosas. O sea, es distinto en cada persona. Nunca vamos a ser iguales en ese sentido. Pero finalmente tenemos las mismas necesidades, comemos, dormimos,
somos felices, estamos tristes, necesitamos amor, necesitamos abrazos, necesitamos besos, necesitamos comer, ir al baño, bañarnos, peinarnos, arreglarnos. O sea, tenemos muchas cosas en común realmente. Y esas cosas en común, pues son lo que se negocia, lo que negocian las empresas, los corporativos. Ah, pero te dicen que tú eres diferente, que cada cabeza es un mundo y que tú eres único y... Perfecto. Cada quien es libre de creer lo que quiera, lo que cree que es necesario para su vivencia diaria. Pero sí, lo que necesitamos es concretarnos en ver por qué las crisis surgen. Y pues no basta ir lejos más que empezar en nuestra casa. ¿Sí? ¿Cómo es que tenemos una crisis en casa? Y pues las crisis surgen y se dan. Vamos a poner un ejemplo de papá. En este caso, pues papá es el que aporta dinero, el que trabaja, el que sale a la calle a partirse el alma, el lomo, a sudar, a estar en el sol todo el tiempo, a cargar cargas pesadas para llevar sustento a su hogar, a su casa, a su familia. Y el Señor pues lo hace día con día, día con día. Y después de un tiempo, 2, 3, 4 años, pues se hace algo tan cotidiano que ni cuenta nos damos lo que aporta el papá. O la mamá, si es que no hay papá. O los dos. Y pensamos que es la norma. Pero ¿qué pasa si de repente papá se enferma? Ya no puede ir a trabajar mañana, ni pasado mañana. Su salud no se lo permite. Está grave de salud. Entonces ahí empezamos a notar una ausencia de algo, que falta algo o que va a faltar. Empezamos a pensar, nuestras alarmas botan, o sea, y pensamos, híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer sin trabajo? Y es donde empieza a entrar el pánico, el miedo. Y estoy hablando nada más de una familia, en una casa que nada más vive ahí. Olvidemos el mundo, olvidemos a los demás. Estamos concretados nosotros en nuestra casa, viendo que papá está enfermo y no puede trabajar y empieza a faltar cosas que teníamos por hecho, que dábamos por hecho. O sea, nuestros padres empiezan a administrar lo poco que ya hay o lo que tienen, porque ya están viendo que viene una crisis. Y esa crisis, pues en realidad no debería de existir, porque nosotros como personas siempre debemos de estar viendo que hay crisis y siempre las va a haber. No todo el tiempo vamos a estar saludables, fuertes, no todo el tiempo vamos a estar trabajando, no todo el tiempo vamos a estar ganando lo mismo, porque pues a lo mejor cambiamos de trabajo. No todo el tiempo nos va a ir bien para sostener nuestro hogar, sostener nuestra familia, nuestros hijos, nuestra casa. Entonces, pues es ahí donde empieza la crisis y el pánico, donde las personas no sabemos manejarnos, qué hacer en caso de crisis, qué hacer en caso de que vengan esos malos momentos, que esto es cosa cotidiana. O sea, no podemos decir es que mi papá va a trabajar toda su vida, nos va a dar, porque no es una máquina, ni mamá es una máquina, o sea, también puede enfermar, o un hijo.
¿sí? Ahorita estamos hablando de una crisis económica, o sea, de ingresos, porque el papá ya no pudo trabajar. Pero como es el sustento de la familia, de la felicidad precaria de esta familia, pues cuando deja de trabajar, pues empezamos a sentir los impactos de esas acciones que están ausentes ya, porque no se trabaja. ¿Y qué pasa? Pues la primera semana, bueno, dices, pues, de lo que viene encarrerado el trabajo, lo que va ganando el papá, pues bueno, hay de comer. Pero empiezan a saltar las alarmas. Oye, mi papá se enfermó y ya no puede trabajar. O no va a poder trabajar durante un tiempo, 2 meses, 3 meses, un año, no sé, el tiempo que esté enfermo. O vayamos, otra desgracia, un accidente. Queda el señor en un estado en el que ya no puede trabajar. Y desgraciadamente el 80% de las personas en el mundo pues no tienen seguridad social en cuanto a salud. Es decir, se accidentó, bueno, pues le vamos a dar una pensión para que sobreviva mientras se cura o ya de por vida. No nos podemos dar ese lujo de incapacitarnos por largo tiempo. ¿Por qué? Porque va a haber crisis en nuestras casas. Y las crisis, desgraciadamente, despiertan todos nuestros sentidos, despiertan pasiones y terminan destruyendo hogares, familias donde los agarran desaprevenidos, donde creen que nunca puede pasar. Y a pesar de que vez tras vez tenemos crisis dentro de nuestra casa y fuera, no hacemos nada por prevenirlas, no hacemos nada por apalear ese momento, esos momentos difíciles. No platicamos, no planificamos, no platicamos con la pareja. Oye, mira, fíjate que, ¿qué vamos a hacer cuando yo ya no pueda trabajar o no pueda trabajar? ¿Qué vas a hacer tú cuando yo ya no pueda trabajar? ¿Qué vamos a hacer con los hijos? Con los gastos, porque vivimos en una sociedad de consumo, donde las empresas pues te tratan de vender servicios, donde tú mes con mes tienes que estar pagando, mes con mes, y ese es un gasto fijo, un gasto que siempre vas a tener, hasta que ya no lo quieras tener. Pero pues, por ahí van las cosas de las crisis. Como vemos, pues nos afectan a nuestro núcleo familiar y también empezamos a afectar a terceras personas, porque pues vivimos en una sociedad donde dependemos de todos, unos de otros, aunque nosotros decimos yo trabajo y no dependo de nadie, pues estás en un error, hermano, porque pues el pan que te comes todos los días no lo haces tú, no lo elaboras. La fruta que te estás comiendo ahorita o que te comiste en la mañana, pues no la sembraste tú, no la cultivaste. La carne que estás comiendo, pues no, o sea, entonces tenemos dependencia, que no te hagan creer que no necesitas nada de nadie, porque eso es una mentira. Somos seres socialmente relacionados y nos necesitamos todos. Pero pues nos han hecho creer que no, que nosotros no necesitamos nada de nadie. Mientras las empresas, corporaciones, megacorporaciones, hacen su negocio del siglo, su negocio del milenio, manejando tu psique, manejando tus emociones, mediante la televisión, la radio, la prensa. Y tú les crees todo. Por eso te dicen, tú no necesitas de nada. Tú con tu dinero eres el rey, eres el amo del mundo. Puedes hacer lo que quieras. Pues sí,
comprarles a ellos todo, darles tu dinero a ellos. Y hacerte egoísta con tu vecino, con el de al lado, con tu familia, con tus conocidos, con el mundo del que dependemos todos. Y ese es el punto, o sea, que tenemos que ver por qué las crisis surgen, por qué vez tras vez llega una crisis, nos tumba, nos tumba, nos tumba. Pero para que las crisis no sucedan y no nos afecten de gran manera, sea una crisis económica, una crisis alimenticia, una crisis de pandemia, una crisis de un desastre natural, como los que estamos acostumbrados a vivir todos los días, todo el tiempo. Y no hemos aprendido a paliarlos, no hemos aprendido a superar los momentos difíciles. ¿Por qué? O sea, ¿qué nos está afectando? ¿Qué nos está haciendo creer que es la última crisis? ¿Que es lo último que va a pasar ya? ¿Que es el fin del mundo? Sí. El exceso de información en la televisión, en la radio, en las redes sociales, en el internet en global, hacen que entres en pánico. Y si no sabes manejar la información, y si no sabes por dónde va el hilo de las cosas, presas fáciles de amedrentar, de intimidar, de violentar, de controlar. Simple. Pero cuando tú ya tienes conciencia de todos estos problemas que surgen en la vida diaria, sabemos que han sido problemas del pasado también. Y no hemos aprendido a evitar los problemas del pasado. ¿Por qué? Porque seguimos creyéndole a la misma gente que tiene sumido al mundo en lo que somos, en lo que estamos ahorita. Por eso es necesario que despertemos, que abramos nuestros ojitos y empecemos a tomar cartas en el asunto para paliar las crisis. Y para esto, pues no hay una fórmula compleja que necesites ir a Harvard, a Massachusetts, a Londres, para que puedas tú tener un control y una administración de tu dinero, de tus bienes. Sin embargo, es suficiente empezar a hacer cambios nosotros para la siguiente crisis que venga en 2 años, o en 3, o en 10, o en 20, en 50, en 100, en 1000, porque siempre van a estar pasando, porque no sabemos el futuro. Unas cosas dependen de nuestro entorno natural, de si llueve, o si tiembla, o si hay tormentas, o si hay sequías. Otras cosas pues dependen de la política de nuestro país, de la política exterior, de las relaciones de nuestro país con otros países, del control que ejercen otros países sobre nuestros países, y que a nivel de casa, a nivel de país, es lo mismo, es la misma situación. Y lo estamos viviendo en esta etapa de pandemia del bicho. No sabemos qué hacer. Nos dicen, métete a tu casa. Y ahí vamos corriendo de miedo a meternos. Es que viene el coronavirus. Ay, ya dije el nombre, disculpen. A ver si no me censuran el video, pero bueno. El bicho. Viene el bicho. ¿Y qué pasa? Todo mundo entra en pánico. ¡Ah! Corren.
brincan, saltan, pasa un jinete sin caballo, pasa un caballo sin jinete, decía en una película Pedro Infante, que a lo mejor vieron esa película, ¿no? Muy bonita, por cierto. Y sí, entramos en pánico y eso es lo que quiere. ¿Quién? ¿Quién sabe? Pero implementan el pánico, lo impulsan, lo apoyan, lo empujan, que haya pánico. ¡Ah! ¿Para qué? Pues para que no te mueras, para que no te pase nada, te cuidamos, no, nosotros somos muy responsables con tu salud, somos muy responsables. No queremos que... ¿En serio? Y todo el tema de todos los asesinatos que suceden por secuestros, por narcotráfico, por violencia a la mujer, ahí no les preocupa nada. Raro, muy raro, pero bueno. Vamos a ser inocentes, como les digo, vamos a creer y a pensar que sí nos quieren cuidar. Entonces esta crisis nos mandan a nuestras casas, enciérrate, deja de trabajar, las empresas cierren, todo el mundo empieza a cerrar y empieza a crearse un caos financiero, moral. ¿Por qué? Gobiernos que tienen mucho dinero en investigaciones, que saben qué va a pasar dentro de 1000 años, cuántos cabellos va a tener el mejor futbolista de 1000 años, va a tener 3 cabellitos aquí, lo saben, pero no saben de las crisis que tenemos ahorita, de lo que pasa. Y esto, pues es un cambio de administración simplemente, o sea, con las mismas técnicas. Entonces, tú en tu casa pues tienes un control como padre de familia, como jefe de familia, como madre, y tienes reglas, y tú dices, ¿sabes qué? Pues el que quiera vivir aquí en mi casa, pues tiene que hacer esto, esto y esto. O sea, ¿para qué? Pues tú consideras que es para el bien, tú como padre. No creo que les quieras hacer un mal a tus hijos, a tu familia. Quieres protegerlos, cuidarlos. Entonces, pues procedemos a poner reglas, pero que beneficien realmente a la familia. O sea, nada más. Y lo has hecho. Entonces, ¿cómo vamos a paliar las cosas de las crisis? Ya sabemos que son periódicas, suceden cada 2 años, cada 3, las regulares, las medianas cada 5, cada 6, las grandes cada 10, 12 años, las mega grandes cada 100 años, cada 80, cada 120 años. Yo no sé qué nos sorprende de esto. Si siempre están pasando, siempre han sucedido. Pero pues, como no nos preocupamos por saber o sea, por saber ¿cómo se podría decir? Lo que inicia el problema, las fuentes, donde empiezan. ¿Por qué? Porque nadie te dice, es un tema tabú. Es cosa de Dios, simple, o sea. Y ya con eso, no, pues es que Dios lo dijo, pues ya. Yo creo que Dios no permitiría todas estas cosas para el que tiene una creencia en Dios, muy respetable. Pero suceden. Tú en tu casa sabes imponer un orden, tú sabes
qué vas a hacer cuando surjan ciertas cosas, cómo controlar el problema, cómo solventarlo. Pero Dios, pues como que Dios no sabe. Su casa, la tierra, o su creación, como le quieran llamar, pero pues es una cuestión, como les digo, de creencias, que ese es otro de los asuntos de los que vamos a estar hablando más adelante. Y tenemos que despertar, tenemos que abrir los ojos ya, o sea, señores, estamos en el año 2020, que así nos han hecho creer también. Porque si tú te pones a investigar 200, 300 años en la historia atrás y quieres armar un hilo, hacer una conjetura, vete a los libros que se han escrito, a los libros que han escrito ¿quiénes? Pues los ganadores, los que siempre han ganado guerras, los que siempre han dominado al mundo, los que siempre han dominado a otros pueblos, a otros países. Esos son los que escriben la historia a su manera, a su gusto, a su antojo. Ah, ¿quieres saber de la historia? Pues estudia nuestros libros, simples, sencillos. O sea, no andes pensando, no pienses, no lo hagas. Pensar es malo. ¿Por qué piensas? Tú vas a creer todo lo que nosotros te digamos, punto. Y ese es el tema del por eso que nos atacan los problemas y no sabemos cómo solucionarlos porque siempre estamos creyéndole al mismo de siempre. Hay que permitir que otras ideas, otros conocimientos nos empapen para que podamos tener nuestro criterio.